La primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 8. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. El que afirma que lo sabe todo, en realidad, no es que sepa mucho. Pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a ídolos? Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios y que hay solo un Dios. Puede que existan esos llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra, y algunas personas de hecho rinden culto a muchos dioses y a muchos señores. Pero para nosotros hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Y hay un Señor, Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos, y no ganamos nada si lo comemos. Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Pues si otros te ven con tu conocimiento superior, comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Así que a causa de tu conocimiento superior, se destruirá un creyente débil por quien Cristo murió. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. Primera de Corintios, capítulo 8. En este capítulo vemos otro problema que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto, y se trata de comer comida que había sido sacrificada a los ídolos. La ciudad de Corinto era muy pagana y muy idólatra, tenían muchos dioses, y el apóstol Pablo recalca que puede ser que ellos tengan muchos dioses, pero en el versículo 6 él dice: solo hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Amados hermanos, nuevamente estamos viendo el tema de la conciencia. Ya se había visto este tema en Romanos capítulo 14, pues los de conciencia débil al comer se sienten acusados, estarían pecando contra sí mismos, pues la palabra misma dice: todo lo que no proviene de fe es pecado. Y cuando en Romanos capítulo 14 versículo 23 dice todo lo que no proviene de fe es pecado, es en este capítulo de Romanos que también tratan del tema de la comida. Amados hermanos, en 1 de Corintios capítulo 8 versículo 8, que es parte de nuestro devocional, el apóstol Pablo aclara lo siguiente y dice: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Amados hermanos, no hay nada que podamos hacer para que el Señor nos ame más, y tampoco no hay nada que dejemos de hacer para que el Señor nos ame menos. Eso es gracia, somos muy amados por gracia. Sin embargo, el apóstol Pablo aclara y exhorta lo siguiente a la iglesia en el versículo 9, pues nos dice lo siguiente: que esa libertad no venga a ser tropezadero para los débiles en conciencia. Tenemos una libertad en el Señor. Ya se ha dicho, todo me es lícito, pero no todo conviene.
La iglesia de Corinto estaba enfrentando esta situación de la comida sacrificada a los ídolos. En nuestro contexto todavía hay situaciones así, eventos patronales, comidas patronales, y no solamente eso, acciones que no están claramente en la Biblia. Sin embargo, el propio Espíritu Santo nos podría dar direcciones respecto a fumar, respecto a tener un tatuaje, respecto a escuchar cierto tipo de música, un tipo de vestimenta, etc. Amados hermanos, tenemos una libertad, pero esta libertad no debe ser ocasión de tropiezo para un hermano que es débil en conciencia. Yo no podría decir, pero es problema del hermano, es su problema porque es religioso, porque viene de otra congregación, porque no ha entendido la gracia, no ha madurado espiritualmente. Puede ser que todo ello sea cierto. Sin embargo, el apóstol Pablo nos exhorta y dice que no es posible que una vida, este hermano débil, entre comillas, se pierda simplemente porque nosotros tengamos un conocimiento, una madurez mayor. Y si nosotros nos cerramos y continuamos con ciertas actitudes de acuerdo a nuestra madurez, ignorando el cuerpo de Cristo, y ese hermano débil en conciencia se pierde, en el versículo 2 el apóstol Pablo dice, estaríamos pecando contra los hermanos y por lo tanto contra Cristo estaríamos pecando. Porque Cristo murió por esa vida, murió por ese hermano. Estaríamos atentando contra el cuerpo, porque el hermanito débil en conciencia también es parte del cuerpo. Y no es posible que se pierda solo por nuestro nivel de madurez. Y entonces saltaría una pregunta, ¿qué debemos hacer? El apóstol Pablo nos da una recomendación en el versículo 13. Y dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Amados hermanos, todo eso se trata de amor, es por amor a los hermanos. Nadie está obligado, sin embargo es por amor. Y el propio apóstol Pablo nos exhorta, Cristo murió por ese hermanito. Tengamos paciencia con los hermanos menores en la fe, con aquellos que se sienten acusados en su conciencia por ciertas prácticas, costumbres, comidas, etc. No tiene que ser un peso. En la vida de la iglesia, por amor a los hermanos, dejaremos de practicar ciertas cosas. Pero eso es por amor. Y vale la pena ver crecer a los hermanos. Por lo tanto, seamos guiados por la propia voz de Dios, por el Espíritu Santo, que nos lleve a vivir una vida en libertad, que lleve a amar a los hermanos. Amén. Si lo crees, di un fuerte amén para ti mismo. Que este devocional haya sido de mucha vida, de mucha bendición para ti. Amado hermano, que Dios te bendiga.